Ayer le hablé muchas cosas. Ayer le hablé cosas que usted sabe, hermano, que si yo no le demuestro por la palabra, que si yo no le muestro el testimonio de lo que le dije ayer en cuanto a lo que es el rechazo, lo que produce el rechazo, si yo no le muestro ejemplos, no uno solo, ejemplos en la Biblia de personajes que sufrieron esto, usted no debería creer. No, 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 no. No, porque es que inventarse cosas o leer libros, que yo no lo hago, gracias a Dios, le doy la gloria a Él, que nunca me dejó, nunca me lo permitió. Pero leer un libro para después enseñárselo a usted, bueno, a muchas personas se les hace fácil. Yo le pido al Señor que me guarde de eso y solamente le enseño lo que Dios me enseña a mí a través de su palabra. ¿Entiende eso? Entonces yo quiero que me acompañe y veamos el ejemplo de algunas personas, de algunos personajes bíblicos que sufrieron esto que les estoy diciendo. Para ello tenemos que leer la Biblia, para que miremos cuál es el contexto de las cosas, cómo se dan, cómo se dieron las situaciones donde los personajes bíblicos están reflejando rechazo o consecuencias del rechazo y cómo les estorbó para cumplir la voluntad de Dios. Déjeme decirle esto, quiero entrar ya, pero cuando el Señor me pone una cosa la tengo que decir. Escúcheme, si usted no soluciona el problema, si usted no soluciona las consecuencias de las afectaciones que le causó el rechazo, tiene mucho problema para caminar en el Señor y tiene mucho problema para permanecer en la salvación. Tiene mucho problema. Se lo quiero decir y se lo quiero repetir todas las veces que el Señor me lo ponga, para que un día no tenga que decir alguno de nosotros, le tengamos que decir al Señor: Señor, a mí nadie me dijo, a mí nadie me advirtió que yo con esta situación me iba a ser muy difícil obedecerte y por consiguiente muy difícil hacer tu voluntad en la tierra. Que eso es lo que vamos a ver con los personajes que vamos a estudiar. Los primeros dos personajes, uno de ellos le estorbó tanto esta situación que nunca pudo alcanzar el testimonio de Dios, el respaldo de Dios, la gloria de Dios, ni la salvación. El otro personaje, con una afectación parecida al primer personaje, el Señor en su bondad lo retira, óigame, lo aparta del servicio, del ejercicio de lo que estaba haciendo, y tiempo después aparece de nuevo una persona diferente, una persona transformada, realmente convertida al Señor. Y yo quiero que pongamos mucha atención y le voy a pedir el favor que allá en su casa usted lea toda la historia sobre estos personajes, para que se dé cuenta, mi hermano, que Dios nos está hablando, nos está advirtiendo, y lo único que nosotros podemos hacer es ponerle atención, aprender de Él y bueno, evitar que eso nos vaya a suceder a nosotros. Amén. Amén, iglesia. Bueno, primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Vamos a leer. Versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás
mudado en otro hombre, mudado. Y yo quiero que usted sepa qué significa mudado. Volverse hacia, eso es algo semejante a convertirse, escúcheme, a ser convertido. Mudado es volverse hacia o sobre, por implicación cambiar, voltear, retomar. Lo que Samuel está diciendo es: Saúl, ya te ungí, Dios te ha seleccionado como príncipe, como rey sobre su pueblo, no te preocupes, Dios no te va a dejar tal como estás. Póngale cuidado, que eso es muy importante, hermano. Eso es muy importante. Porque el ejemplo tiene que estar en la Biblia de lo que alguien te enseña. Y si yo te estoy enseñando, tiene que ser por la Biblia. Y si yo te digo que nosotros nacimos de nuevo, ¿cuántos nacimos de nuevo? Listo. El Espíritu de Dios vino sobre nosotros, pero que en algunos quedó una afectación en el alma, como el temor, como la desconfianza, como los celos, como la envidia, como la ira. ¿Dónde cabe una cosa con la otra? ¿Dónde cabe la ira, el pleito, la contienda en una nueva naturaleza como la que Dios nos regaló a usted y a mí? ¿Dónde caben? Pues hermano, en el registro de pecado que el alma y este cuerpo conservaron. Y recuerde, el Antiguo Testamento es un ejemplo claro de lo que hoy en día nosotros vivimos. La Biblia dice que el Señor nos dejó las escrituras del Antiguo Testamento como ejemplo para que nosotros no caigamos en la desobediencia que ellos cayeron. Entonces el cuadro está así. Samuel le dice a Saúl: te he ungido como rey, ahora cuando te vuelvas de mí te van a pasar varias cosas. Una de ellas, vas a encontrar algunas personas con pan, con un cabrito, con vino, te van a dar panes, recíbelos. Pero más adelante te vas a encontrar una compañía de profetas y Dios, el Espíritu de Dios te va a tomar. Tipología del cristiano, te va a tomar, vas a profetizar. Tipología de lo que nosotros hacemos por fe, que es hablar en lenguas. Eso es conectado con eso. Oiga, y el Señor te va a mudar, te va a cambiar, te va a transformar, te va a convertir, no te va a dejar igual, te va a convertir en otra persona. Yo quiero que le ponga mucho cuidado a eso. Y cómo después de que le sucede esto a Saúl, cómo él sigue operando en medio del miedo, de la desconfianza, del deseo de recibir aprobación de los que estaban a su alrededor. ¿Por qué? Porque la afectación que él traía de niño, muy seguramente de rechazo, porque nadie, no es un secreto para ninguno de nosotros, que nadie se ha escapado del rechazo, así sea inconscientemente que lo hayan hecho, pero ninguno de nosotros se escapó del rechazo. Y lo que ustedes van a ver allí es precisamente eso: convertido en otro hombre, transformado en otro hombre, con el Espíritu de Dios sobre él, y él todavía con las afectaciones del rechazo. Póngale mucha atención a eso. Vuelva a leer entonces el versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Uf, qué promesa, ¿sí o no? Qué aviso tan maravilloso. El 8 dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ay, hermano, entonces resulta que ya todo está bien, ya todo. El cristiano dice: no, yo ya hice la oración de fe, yo ya caí embriagado del Espíritu Santo, yo hablé en lenguas, yo soy perfecto ya. Yo ya soy perfecto, ya. Yo soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Siga leyendo. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, se lo cambió. Oiga, nada más cercano.
al nuevo nacimiento que hoy se opera en el cristiano, que esto, hermano, vea, que le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis, Saúl? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: ¿también Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Mire, todo lo que le pasa, nueva criatura, habló en lenguas. El profetizar en ese tiempo era semejante a lo que hoy nosotros conocemos como hablar en lenguas. En un momento de adoración, por fe, se habla en lenguas. Pero no fue hallado. Le dijeron: mañana nos vemos para coronarlo como rey. Entonces dice el versículo el 21, dice: y le buscaron, al final del versículo, y le buscaron, pero no fue hallado. 22, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. He aquí que él tiene miedo, que él tiene pena. Póngale lo que quiera, está escondido. ¿Por qué se esconde una persona? ¿Por qué se esconde? Porque tiene temor, porque no se siente digno, porque uy, yo tan feo, ¿qué tal? ¿Qué van a decir de mí? No, qué pena. No, yo por allá no voy. Espere que me lo manden, pero no, yo por allá no voy. Póngase a pensar. Debe ser que Saúl era feo y entonces se sentía mal que lo fueran a ver todo chiquitico, todo feíto, todo caritorcido allá, y que se rieran de él. No, es que no hay necesidad de que la persona sea fea cuando tiene el producto del rechazo en su vida. No, es que no hace falta de que sea chiquito o deforme para que le dé vergüenza presentarse en público. No hay necesidad. Hermano, el rechazo deja una de las consecuencias que le expliqué ayer: el temor a que lo rechacen. Entonces se esconde, le da pena. Venga, hermano, que es que no, pero espérate, no, dejémoslo así, más bien yo por allá no voy. Hombre, pero te están ofreciendo una oportunidad. No. Estaba escondido. Versículo 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí, él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron, lo tuvieron que caminar, hombre. Y lo trajeron de allí. Oiga, póngale cuidado, el feíto póngale cuidado el chiquitico
que por eso tenía pena, dice: y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Era un hombre inmenso, era un hombre alto, por encima de todo el pueblo, de hombros para arriba. Se destacaba. Él no era chiquito, no era su apariencia física, no era su estado físico el que le daba temor. No, a él lo que le daba temor, muy seguramente, hermano, porque eso no es un secreto para nadie, es que en medio de la crianza, quítate de ahí, en medio de la crianza, bobo, tonto, este no sirve para nada, ese sí es bien grande y feo, bien grande y tonto. Bueno, tantas cosas. Él se sentía con temor, escúcheme, no quería salir en público, no quería presentarse ahí en público, lo tuvieron que traer. Camine, que camine, vea, camine. Pero no porque era feo, mire, dice: y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Oiga, aparte de todo era apuesto, aparte de todo era bonito, elegante. No hay ninguno como él en todo el pueblo. Grande, bien parecido, fuerte. ¿Ah? Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Espérese, si nosotros seguimos leyendo vamos a descubrir un montón de cosas, pero yo le voy a dejar una tarea. Resulta que él en este capítulo, si usted lo quiere volver a leer, léalo, pero él lo unge y le dice: en 7 días voy a ir a confirmarte, en 7 días voy a ir a hacer toda la ceremonia como debe de ser. Voy a ofrecer incienso, voy a ofrecer holocausto y te voy a confirmar delante del pueblo. ¿Sabe qué? Él no aguantó. Precisamente a los 7 días, los filisteos rodearon el campamento, uno de los campamentos de Israel, y el pueblo se empezó a desertar. Y Saúl empezó a darle susto. Empezó a decir: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar aquí? Mire, se me van a venir encima. ¿Y sabe qué hizo? Cometió la locura de ir a presentar incienso, de ofrecer holocausto, cosa que solamente un sacerdote lo podía hacer, no un rey. Y fue allí donde Samuel viene y le dice: hombre, ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Por qué no me esperaste? Yo te dije que venía. No, tú te tardabas y el pueblo se me desertaba y yo me esforcé. Él siempre decía: esto no es desobediencia, no, esto es diligencia, esto es esfuerzo, esto por el contrario, esto es bueno. Ese era Saúl, siempre con el temor de las cosas, temor porque la gente se le estaba desertando, temor por quedar solo, temor porque los enemigos lo vencieran. Entonces hacía cosas locas, hermano, que solamente el temor, que solamente el deseo de aprobación lo llevaban a hacer. Bueno, yo le voy a poner tarea para que usted escudriñe la vida de Saúl. Pero vaya al capítulo 15, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Y también vamos a leer una porción suficiente de esta palabra para que se dé cuenta de otras situaciones difíciles que tuvo Saúl. Capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec,
puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Mire, póngame atención. ¿Qué es lo que estaba afectando o qué afecta las experiencias de la niñez al ser humano? Afectan directamente el carácter, el no poder tomar decisiones firmes, el no poder permanecer en esas decisiones, aunque se sepan buenas. Escúcheme, la persona no obedece a la autoridad porque alguien lo persuade de no hacerlo, porque alguien de una forma manipuladora, de una forma que empieza a hacerle ver, según ellos, cosas que no estaba viendo, entonces le advierte y le presenta argumentos para que no obedezca. Y la persona sin carácter, entonces le será muy difícil obedecer al Señor. ¿Y qué es lo que afecta el carácter directamente? Hermano, las malas experiencias de la niñez, lo que produce temor, lo que produce miedo. Claro, mire, le puedo decir una cantidad de ejemplos, le puedo mostrar una cantidad de ejemplos que usted puede ver allí, alrededor suyo. Una persona que tuvo maltrato de parte de su padre, ella le tiene miedo. Él, como varón, le tiene miedo a las figuras de autoridad. Y ese miedo le produce rebeldía, rebelión. Y esa persona empieza a desobedecer lo que sus autoridades le dicen. Y no entienden, los que están alrededor dicen: pero no entiendo, el hermano es un buen hermano, es un buen trabajador, es muy esforzado, pero es difícil que él obedezca, es difícil. Así mismo Saúl no tenía el carácter para decir: no, a mí Samuel me dijo que Jehová me había mandado a hacer esto de esta manera, yo no voy a cambiar, yo no voy a hacer otra cosa sino lo que se me mandó. No, él dejó hacer lo que el pueblo quiso. El pueblo dijo: no matemos. Bueno. No, llevemos esto. Bueno, listo. Entonces el Señor dice: hombre sin carácter, mujer sin carácter, me pesa haberlo puesto donde lo puse. Hermano, son muchos años comprobando esto. Dios no puede respaldar a un ministro sin carácter. Nunca, hermano, nunca. Por eso, para mí, es difícil enviar a una persona al pastorado si yo no veo en él un carácter firme, que pueda decir: así dice la palabra, así lo hago, aquí me quedo, no negocio la obediencia, no, para nada. No vendo las convicciones bíblicas que el Señor me ha dado, no, aquí me quedo parado. Pase lo que pase, yo obedezco al Señor. Esas personas prosperan. Pero la persona que con temor, con timidez, y a usted que dice, y a usted no le gusta que yo haga esto, pero es que la Biblia dice: sí, para usted no tiene necesidad. Bueno, listo, pues entonces hagámoslo de esa manera que usted dice. Sí, está bien. Bueno, por darle gusto a otro. El Señor dice: me pesa haberlo puesto, porque se ha vuelto de mis mandamientos, de mis órdenes, se volvió, le hizo caso a otro. Y vamos a mirar a quién le hizo caso. 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche.
Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Oiga, la persona rechazada trata de llamar la atención. En ese tiempo Saúl, como ganó la batalla y llegó con el rey preso y con una cantidad de animales gordos, entonces se hizo un monumento, el gran Saúl. No se sabe qué monumento, eran cosas que para que lo recordaran a él. No precisamente tendría que ser una estatua con su figura, no. Podría ser otra cosa, pero con que recordaran a Saúl. Imagínense, una de las cosas más delicadas de la persona que ha sufrido rechazo, ¿sabe qué es? Que trata de llamar la atención. Mire, yo conozco mujeres en la iglesia, escúcheme, yo conozco hombres en la iglesia que no han solucionado su problema de rechazo y no son feos, no son deformes, no, son normales. Pero ¿sabe qué? Ellos tienen que llamar la atención. Son como monumentos porque las mujeres se forran para llamar la atención. Y tienen un corazón lleno de amor por Dios, pero herido. Pero sienten que en sí mismas, vistiéndose decentemente, no van a llamar la atención de nadie, nadie las va a voltear a mirar. Y como sienten que su autoestima no está en lo que son como hijas de Dios, entonces tratan de mostrar algo para que las miren. Hombres, hermano, en las iglesias que empiezan a mostrarse, sí, un monumento, porque son inseguros, porque no están tranquilos, no tienen una autoestima suficiente para mostrarse como son. No. Entonces se tienen que comprar relojes caros, entonces tienen que ostentar. Hermano, yo los conozco y conozco hasta ministros que para poder sentirse seguros se compran relojes de muchos millones de pesos, anillos, ropa, cadenas, manillas, porque en sí mismos ellos no sienten valor. ¿Qué hizo Saúl? Se levantó un monumento: véanme aquí, yo soy grande, yo soy importante. Se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. De una vez le tiró el engaño por delante: yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. Oiga, ¿por qué él no cumplió la voluntad de Dios? Aquí está dando la razón Saúl. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, no el mío. Pero lo demás lo destruimos. Ahora sí entiende cómo un rechazado necesita que lo aprueben, cómo un rechazado necesita que la gente le diga: uy, sí, chévere si hicieras tal cosa, y corre a hacerlo. Chévere si lo hicieras de esta manera, y corre a hacerlo. Ay, hermano, personas que manipulan al rechazado, eso hay por montones. Y el pueblo presionó a Saúl y Saúl se dejó presionar. Mire que aquí está dando la razón. ¿Sabe por qué no obedecía al Señor? Porque el pueblo decidió otra cosa. Y yo le tuve miedo a contradecir al pueblo y les dije que sí, porque eso tiene, le voy a repetir esto, eso es una de las muchas consecuencias del rechazado. Tiene temor al rechazo y para que no lo rechacen le dice que sí a la gente, no saben decir que no. Anda deseando aceptación, con hambre de aceptación. Lea entonces el 15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos,
Samuel le descubrió el pedacito ahí. Tú tienes baja autoestima, aunque eras pequeño en tus propios ojos, tan pequeño que te dio temor, te dio pena salir a que te ungiera, a que te coronara como rey. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Mire lo que responde Saúl para que se convenza. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. ¿Qué pasó con Saúl? Temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Ese fue el problema. Que tuvo miedo al pueblo y no tuvo el carácter de decir: no, a mí me dieron esta orden, la voy a cumplir. Y todos háganme el favor y conmigo la cumplen. No, le dio susto. Venga, no, Saúl, el uno por acá. No, Saúl, venga, vos y yo hemos jugado a las bolas, vos y yo hemos jugado al trompo. No te vas a poner ahora a hacerte el rogado. No, dejemos, mira, uy, un asado de esta vacota, mira, uy, tan gordita. Este becerro, mira estas ovejas. Bueno, pues, es que me da una pena decirles que no. ¿Qué dirán de mí si yo les digo que no? Va y dicen que es que soy orgulloso, que me las creo. No, está bien. Qué miedo que lo vayan a rechazar. Le enseñé ayer que una de las tres consecuencias más grandes es el temor al rechazo. Por el temor al rechazo, muchachitas le dicen sí a todo el que les propone cosas, para que no vayan a decir de ellas que un rechazo más no lo pueden soportar, y andan diciendo que sí, después su vida acabada, desbaratada, destrozada. Oiga, y no solo eso, sino que cuando tuvo quien le ayudara, póngale cuidado, otra situación del rechazo. Cuando tuvo quien le ayudara, cuando vino David a servirle como el siervo más fiel de él, cuando David le dijo a Saúl: venga, no se exponga usted, yo voy y peleo sus batallas, tranquilo, no se preocupe, denme un grupo de gente, yo voy y peleo sus batallas. Y empezó a ver que ganaba, le dio celos, porque el rechazado se siente inferior a los demás. Y cuando ve que otro triunfa, le da rabia, le da ira. ¿Se lo muestro? Primer libro de Samuel 18, 28 y 29. Primer libro de Samuel 18, versículo 28 y 29. Dice así: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. ¿Por qué? Porque lo vio bendecido, porque vio el respaldo de Dios en su vida. Entonces dijo: sí, Dios a ese sí lo respalda y a mí no, entonces tengo que acabarlo, tengo que matarlo, tengo que quitarlo. ¿Qué pasó con Caín? Caín vio que Dios aprobó la ofrenda y al mismo Abel, y se llenó de ira. Cuando estemos ahí en la eternidad le preguntamos a Eva qué fue lo que pasó con Caín. Por ser el primero, no se sabe. Bueno, oiga, hermano, envidia, celos, póngale cuidado a esto. 19:1, primer libro de Samuel
capítulo 19, versículo 1. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. ¿Qué daño le hizo David a Saúl? ¿Qué daño le hizo David a Saúl? ¿Qué daño? ¿Le hizo mal? ¿Confabuló contra él? ¿Habló mal de él? Solo le hizo el bien. Pero la persona con un corazón desbaratado, dañado, quebrantado, todo eso le produce ira, todo eso le produce envidia, celos. Este me quiere quitar el trono. Bueno, avancemos porque yo dije que le iba a mostrar al menos dos. Sí, con la ayuda del Señor. Mateo 26, 69. Mateo, capítulo número 26, versículo 69. Hablemos de Pedro. ¿Cuántos tienen un hermano Pedro? ¿Sí lo tiene? ¿Listo? Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Y estaban juzgando al Señor Jesucristo, ¿no?, en el tribunal, y él estaba fuera. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Temor a que lo señalaran como parte de los rebeldes, como amigo del profeta que estaban condenando. No, mire, para Pedro la aprobación de su pueblo era muy importante. Para Pedro el hecho de que alguien de su pueblo, Israel, lo fuera a tildar de traidor, de quebrantar la ley de Moisés, eso demuestra, hermano, que le importaba tanto la aprobación de su pueblo que aún hasta a Dios, al Señor, desobedeció por eso. Póngale cuidado. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Con juramento, ya juró en vano. El 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro era una persona valiente. Pedro fue el único que caminó sobre las aguas. Pedro era un hombre arrojado. Pero cuando se trataba de que lo rechazaran, de que lo reprobaran, se llenaba de miedo, se llenaba de temor. Y si no, mire lo que pasó en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Así, prontico. Gálatas 2:11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Un hombre de tanta experiencia como Pedro, un hombre que disfrutó de la presencia del Señor y tuvo unas experiencias que nadie más pudo tener. Oiga, y tratando de aparentar frente a los de la circuncisión, tratando de aparentar con aquellos que no creían que los gentiles habían sido llamados a creer en Dios. Se apartó de los gentiles. No, es que los gentiles hay que someterlos a que cumplan toda la ley de Moisés. Dice: pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, aparentar, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí llevo. Entonces le he mostrado
dos cosas de Pedro. Estando el Señor vivo, se enfrentó a la posibilidad de ser reprobado por el pueblo y negó al Señor, dijo, no, yo no. El Señor lo sabía. Y el Señor dijo, mire, Satanás te ha pedido para ser zarandeado y yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Sabe por qué? Él estaba diciendo, porque las personas de un carácter débil, aunque son airados, aunque son temperantes, temperamentales, al final, cuando se les toca el pedacito del rechazo, les da miedo. Y ese miedo, esa falta de carácter, lleva a la persona rechazada, por temor a ser rechazado, lo lleva a decirle no al Señor, lo lleva a desobedecerlo. ¿Dónde? Hechos capítulo 10. Hermanos, si lo que le digo no existe en la Biblia, quiere decir que eso es mentira. Hechos capítulo 10 desde el versículo número 9. Hechos 10:9. Está Pedro en un lugar, está allí posándose con algunas personas, dice. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, cerca del mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Él sabía que era Dios el que le estaba hablando. Él sabía que era Cristo el que le estaba hablando. Sí, porque le respondió, no le respondió Satanás, no, te reprendo, no. Él dijo: Señor, no. Señor, no. Léalo. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Oiga, escuche, una persona que todavía está afectada por el rechazo de sus padres, de aquellos que lo criaron, del entorno en que vivió, es una persona afectada en el alma, es una persona con un carácter débil, que cuando le tocan el rechazo tiembla. Le repito, porque no le vayan a reprochar, porque no le vayan a decir que va, este es tacaño, él lo da todo y queda en la ruina. Él no dice que no. Nada peor, hermano, que un jovencito, una jovencita con ese mal del rechazo. Porque el muchacho le dice: para que seas amigo de todos nosotros tenés que hacer esto. El va y lo hace. Consumir droga aunque no le guste. Oiga, meterse en problemas, robar, golpear a otro, etc. Igual la niña, igual una jovencita afectada por el rechazo siempre tendrá temor a que le vayan a decir: ábrase, usted con nosotros no puede estar. No, ella va a hacer lo que sea con tal de que la acepten en ese grupo de personas que ella admira. Y va a hacer lo que sea. Y va a demostrar que ella es valiente, arrojada, pero por temor a que la rechacen. Entonces no se va a poder proyectar hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. No lo va a poder hacer. Filipenses, permítame estos minuticos. Filipenses capítulo 3. Pablo, aquel que reemplazó, literalmente reemplazó a Pedro. Pedro sin carácter, Pedro tímido, fue reemplazado por un hombre como Saulo de Tarso, con una convicción, con un carácter impresionante. Él perseguía a los cristianos y los mataba y los mandaba a matar, porque él creía que estaba bien hecho y nadie lo convencía de otra cosa.
Tuvo que el Señor aparecérsele en el camino y decirle: estás haciendo mal. Lo que haces es perseguirme. Y dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Ah, Señor, es que yo no sabía. Venga, ¿qué tengo que hacer? Y lo que el Señor le mandó a Pablo, eso hacía. Porque tenía carácter, porque no se dejaba llevar por una cosa o por otra. Este hombre está diciendo, versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, ¿qué? El perfeccionamiento. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, superando las afectaciones del pasado, superando los daños del corazón quebrantado, óigame, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda, a lo que está adelante. 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, y la palabra prosigo, 1377, significa huir. ¿De qué? De un pasado. Oiga, y perseguir ¿a quién? A esa salvación que el Señor le dio. Literalmente o figurativamente, por implicación, perseguir. Eso es. Entonces, escuche, la única manera que usted y yo podremos avanzar con libertad hacia la meta del supremo llamamiento es cuando usted y yo estemos seguros de que solucionamos el problema del pasado. ¿Todavía le duele acordarse de lo que le hizo su marido? Usted está mal, no puede avanzar. ¿Todavía le duele acordarse de lo que no hizo su papá por usted? Que lo abandonó, que la abandonó. ¿Todavía le sube un dolor a la garganta y se le humedecen los ojos? Usted no está listo para proseguir a la meta del supremo llamamiento. Usted recuerda su pasado como algo muy triste. En determinados momentos se ha puesto nostálgico, nostálgica por lo que pasó, por lo que sucedió, por aquellas cosas que le acontecieron y que todavía le oprimen el pecho y dice: uff. ¿Ha escuchado a alguien que repite constantemente: a mí me ha ido muy mal, yo he sufrido mucho, a mí las cosas no se me han dado? No, esa persona no está lista para ir a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque todavía lo que sucedió en su vida le pesa. Todavía es una carga tan pesada que no la deja avanzar, no la deja proseguir, ¿no? Está allí con dudas, diciendo: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que el diablo es más poderoso que Dios porque me pone a sufrir cuando Él quiere? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que no me ha perdonado? ¿Será que Dios me llamó a qué? ¿A padecer solamente? Pero esa persona no entiende que su problema no es el problema de Dios. Su problema es de él, de ella. No ha solucionado el pasado, no ha sanado el corazón de todas esas experiencias dolorosas que tuvo. Al igual el que disfrutó mucho en el mundo, se lamenta de todo lo que vivió y que ya no vive. Yo me acuerdo cómo vivía de bien, yo me acuerdo lo mucho que disfrutaba. Ahora tengo que decirle que no al alma, ahora tengo que negarme a eso porque es que todo es pecado. En el evangelio como que todo es malo. Entonces, bueno, pero ahí vamos, gloria a Dios. No se engañe. No puede proseguir a la meta del supremo llamamiento, no puede. No ha entendido, no está libre. Hay algo que lo ata, hay algo que la amarra. Y eso no lo va a dejar ir con libertad a la obediencia, no. Ese es el problema. Y por favor, estudie lo que yo le digo. Hay otros personajes que también se ven afectados así por eso. Uno de ellos es Moisés, José. Son afectados por eso. Son afectados y tuvieron problema. Al menos Pedro, oiga, Saúl se perdió. ¿Sí oyó eso? Saúl se perdió. Saúl, su problema del rechazo no lo dejó solucionar su vida. No fue capaz de perdonar a David, no. Y tuvo que llevar sus consecuencias. Pedro, después de que el ángel le abrió la cárcel, él desapareció. No sé, un retiro de ayuno, no sé cuántos años estuvo ausente Pedro, pero cuando reaparece, oiga,
reaparece con Juan Marcos completamente transformado. En esas dos cartas nos damos cuenta que él entendió muy bien lo que era pastorear, conectado con Dios, con el Espíritu Santo, realmente libre de ese temor al rechazo que lo persiguió durante mucho tiempo. Que el Señor nos ayude a usted y a mí.